esta serie. Nosotros vamos a proveerle, gloria al Señor, con la materia de los 4 temas, gloria al Señor, que hemos venido tocando, gloria al Señor. Vamos a buscar en Juan capítulo 1, verso 35, gloria al Señor, al 42. Cuando lo tengan, lo confirman con un amén. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, comenzando en el verso 35 y vamos a parar en el verso 42. Gloria al que vive para siempre. Y honrando la palabra del Señor, vamos a ponernos de pies y demos gracias al Señor. Gloria al que vive para siempre. Lee la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole a Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, o del griego piedra, o una piedrecita pequeña. Amén. Pueden tomar asiento, gloria al Señor, en esta hora. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Gracias nuevamente, gloria al Señor, a los pastores, gloria al Señor, y a cada uno de ustedes por darse cita en esta noche. Gloria al Señor. Yo sé que de costumbre, gloria al Señor, sabiendo que tienen culto los sábados, yo sé que ustedes se hubiesen reunido de igual manera, gloria al Señor, pero amén, entendiendo que esto no es un culto normal, lo estamos haciendo estilo estudio, gloria al Señor. De igual manera, gloria al Señor, agradecemos de parte de Dios, ¿verdad?, que usted pueda estar aquí y que juntos nos podamos gozar de la palabra del Señor. Bien, seguir a Jesús. Si usted y yo somos cristianos, debemos de entender el concepto de lo que es seguir a Jesús. Seguir a Jesús tiene unas implicaciones no tanto espiritual, pero eterna, porque cambian a las personas que toman esa decisión de seguir a Jesús. Seguir a Jesús implica, por ejemplo, una decisión personal. Nadie lo puede obligar a usted. Esto tiene que ser una decisión personal de usted querer seguir a Jesús. Segundo, seguir a Jesús tiene unas implicaciones, amén, de que usted tiene que estar dispuesto a sacrificar algo. Casi siempre mucho más de lo que usted se imagina. Seguir a Jesús, gloria al Señor, significa que tú tienes que poner en balanza qué es lo que tú vas a estar dispuesto a sacrificar, que de lo contrario podría impedir que tú tomes esa decisión. Número 3, seguir a Jesús tiene implicaciones, amén, de una vida que va a cambiarte para siempre. No es posible que usted y yo digamos: voy a seguir a Jesús, y usted esté aparentemente siguiendo a Jesús, pero no haya cambios evidentes en tu vida. Seguir a Jesús implica entonces que tú no vas a ser el mismo, vas a ser distinto. Cuarto, seguir a Jesús implica que debe de haber, amén, gloria al Señor, evidencias, frutos de ese seguimiento. Amén, gloria al Señor. Y quinto, que al tú seguir a Jesús, tú te tienes que parecer a Él. Yo nunca olvido, gloria al Señor, y esto es real porque yo mismo lo experimenté. Usted sabe que hay personas que cuando se unen, ¿verdad? Por ejemplo, los mejores amigos. Todos nosotros hemos tenido un mejor amigo o una mejor amiga. Y, gloria al Señor, han sido tan mejores amigos que de pasarse con esa persona, tú tiendes a parecerte a él, a ella o a él.
Y yo recuerdo que cuando tenía mis 13, 14 años, yo tenía un mejor amigo. Y nos compartíamos las ropas, teníamos el mismo caminar, el mismo tumbado, gloria al Señor, el mismo recorte, el mismo estilo, de tal manera que a distancia tú podías fácilmente confundirlo. Gloria al Señor. Y era una juntilla, por así decirlo, de tal manera que el uno y el otro se nos pegó, gloria al Señor, las malas mañas, ¿verdad? Como decimos nosotros. En este sentido espiritual, seguir a Jesús implica que tú te tienes que parecer a Él, porque estás tan cercano a Él que se te pega lo que Él tiene. Por eso Pedro, en una ocasión, cuando trató de negar a Jesús, no podía engañar a los que trataban de señalarlo. No, pero es que tú tienes que haber sido seguidor de Él, porque tú hasta en tu forma de hablar. No, pero es que no. Y él, por más que lo negara, dice, no, pero es que tú te pareces a uno de los de ellos, ¿ves? Porque se le había transferido, gloria al Señor, algo, amén, por su cercanía, por su seguimiento, gloria al Señor. Entonces, seguir a Jesús, amén, tiene unas implicaciones que honestamente la mayoría de las personas todavía, a mi criterio, no comprenden. Y se lo digo por qué. Porque hoy en día hay personas que creen en Dios, pero tienden mucho a seguir más al hombre que a Cristo. ¡Aleluya! Lo cual yo encuentro ridículo y un poco trágico a la misma vez. Porque tú no vas a ver en ningún lado en la Biblia donde Cristo trató de lograr que la gente lo siguieran a Él simplemente porque Él era hombre. Trataban de que lo siguieran a Él por lo que Él, amén, poseía en términos, amén, gloria al Señor, de una bendición espiritual y eterna. Cuando Él llamaba a la gente y le decía, sígueme a mí, no era, gloria al Señor, de que se fijaran en Él en términos de lo físico y lo natural, sino más bien de lo que Él portaba. ¿Cómo comenzó su ministerio? Aleluya, gloria al Señor, con la siguiente, amén, cláusula, si se puede decir, aleluya, que, aleluya, Él venía a traer el reino de Dios a los hombres. Aleluya, gloria a Dios. Es así comenzó Él. En ningún momento Él trató de hacer que su enfoque principal fuera en Él nada más, como hombre, sino más bien seguirme a mí, porque yo sé, amén, cómo llevarlo a la vida eterna. Seguirme a mí porque yo soy, amén, la única puerta, el único camino y la única verdad. Seguirme a mí porque en mí hay vida eterna. Yo siento la gloria. Entonces seguir a Jesús tenía implicaciones grandes. Y hoy en día, mi amado, por el Señor, se ha perdido un poco ese sentir. Por eso Jesús, a la edad de 12 años, se le escabulle y se le pierde a sus padres. Mucha gente diría, oye, pero qué muchacho rebelde, desobediente. Así lo trataron los padres. Dijeron, pero ¿cómo tú no vas a hacer esto? Llega a ser hispano. Eso hubiese sido una pena que lo iban a llevar de donde está, donde se metió hasta donde vive. Pero era porque ellos no estaban entendiendo. Y es que Jesús, desde que nació con un propósito, y era seguir las cosas de Dios. Por eso Él le responde con esa autoridad a la edad de 12 años y dice, pero ¿por qué te me buscas si ustedes no entienden que las cosas de mi Padre, los negocios de mi Padre es menester yo estar? Porque Jesús a esa edad entendía que el problema de los hombres era la distracción, estaban más pendientes a otras cosas, y en medio de todo eso se puede perder Jesús. Yo siento la gloria, eso es un tema. Hay gente que pierde a Jesús porque su enfoque, amén, está en otras cosas menos en seguir a Jesús. Entonces seguir a Jesús es importante, porque esto nos ayuda a nosotros a entender, gloria al Señor, qué es lo que Dios exige. El hecho de que la gente sigue a los hombres es una indicación de que creen a Dios, le creen a Dios, pero creen más que los hombres. Ahora mire esto. Hay tres personas personas que demostraron que había un problema o podía existir un problema con seguir a Jesús. Mire esto. Por ejemplo, en el caso de Natanael, en Juan capítulo 1, verso 6, donde vemos que Felipe, después de haber sido llamado por Cristo,
Felipe decide, amén, solicitar o invocar también el seguimiento de Natanael. Y dice Natanael: ¿puede algo salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe, porque Felipe le acaba de comunicar: mira, hemos encontrado el maestro, hemos encontrado el que nosotros pensamos que es el Mesías, el ungido. Y la respuesta de Natanael fue: pero ¿puede algo salir bueno de Nazaret? O sea, hay personas que van a tener en ocasiones, y esto también lo podemos aplicar a nosotros. Hay personas que pueden tener un problema de seguirte, amén, si no te pueden conectar a algo, amén, gloria al Señor, a algo bueno, amén. Y el problema que iba a tener Natanael en seguir a Jesús era que estaba cuestionando si algo bueno podría salir de Nazaret, amén, porque en su mente, gloria al Señor, le decía: ¿por qué? Podría salir algo bueno de ese lugar, amén, gloria al Señor. Segundo, hay personas que pueden tener un problema en seguir a Jesús, amén, gloria al Señor, cuando se dan de cuenta que tienen que sacrificar demasiado, como en el caso del joven rico. Mateo 19, 21, 22. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se dio de cuenta, pero el Señor, que no es tan solamente, amén, tú vivir una vida moral perfecta, aparentemente, tú seguir los mandamientos de Dios, tú conocer a Dios, gloria al Señor, en cuanto a la palabra. Cuando fue probado, gloria al Señor, amén, lo que tenía profundo en su corazón, que eran las posesiones, lo que él tenía, gloria al Señor, se dio de cuenta que seguir a Jesús iba a ser un problema. Por ejemplo, lo tercero también, amén, gloria al Señor, lo vemos también en las multitudes que seguían a Jesús cuando él multiplicó los panes y los peces. Juan capítulo 6, verso 26. Vemos esto cuando ellos encuentran a Jesús. Mira lo que le dicen: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Quiere decir que hay gente que en ocasiones van a querer seguir a Jesús por lo que Él puede ofrecer y no necesariamente hacia donde te lo va a llevar. Aleluya. Entonces, seguir a Jesús, amén, gloria al Señor, y parecernos a Él, tenemos que entender que es verdaderamente seguirlo. ¿Y cuáles son, amén, esas implicaciones? Porque de ahí va a descansar si verdaderamente nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor. Le doy un aplauso al Señor, porque el Señor está muy callado. Entonces, gloria al Señor, ¿qué implica seguir a Jesús? Número uno, es escuchar y reconocer la voz del Señor. Es escuchar y reconocer la voz del Señor. En Primera de Samuel, capítulo 3, verso 7, vemos el llamamiento de Samuel. Y sabemos que el Señor comenzó a llamar a Samuel. En el verso 7 vemos lo siguiente: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. El primer paso para poder seguir a Jesús es que hay que conocer, reconocer su voz y el poder escuchar. Samuel tenía un problema entendiendo descifrar la voz que lo estaba llamando, porque él pensaba que era Elí. 3 veces fue donde él, hasta que Elí entendió: ay, el Señor que lo está llamando, el muchacho no está loco, el muchacho no está alucinando, el muchacho está escuchando una voz. Pero entonces entiendo que el Señor, y él le dice: cuando te responda de nuevo, tú vas a decir: heme aquí, Señor, estoy escuchando. ¿Ves? En ocasiones tenemos que escuchar bien y saber, amén, reconocer esa voz. ¿Por qué? Por lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, verso 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Seguir a Jesús es tu poder reconocer quién es el que te habla. Seguir a Jesús es entender, amén, gloria al Señor, que cuando Dios habla, habla claro, tiene una sola boca, no es cambiante. Él no te va a decir una cosa hoy, mañana te la va a cambiar. Aleluya, la palabra de Él va directa a tu corazón, está conectado a un propósito, aleluya, y está conectado con la voluntad de Él. Para tú poder seguir a Jesús, tú tienes que entonces, amén, gloria al Señor, pasar la voz.
por el camino de la palabra. Siento la gloria de Dios. Porque el diablo también sabe hablar. El diablo también sabe susurrar. El diablo también sabe citar la Biblia, sabe. Yo siento la presencia de Yahweh. Por eso es importante reconocer quién te está hablando ahora más que nunca en estos tiempos. Porque, gloria al Señor, Dios mío, aleluya, me parece, gloria al Señor, que en estos tiempos, mi amado, hay comenzón de oír, como dice la Biblia. Que los tiempos postreros serían peligrosos, porque habrá ese comezón de oír, no quieran escuchar la palabra. Amén. La fe menguará, la apostasía será grande y la gente comenzará, mi amado, a estar prestando atención a otras cosas. La casa de Dios será abandonada, descuidada, habrá una frialdad y todo se debe, mi amado, porque no pudimos descifrar y reconocer la voz de Dios. Entonces seguir a Jesús es escuchar esa voz de Él, saber que el que nos habla no nos está tendiendo trampa. El que nos habla, Señor, nos habla con una voz, amén, apacible, una voz, amén, de amor, amén, de misericordia. Nos habla, Señor, no para crear dudas, como la serpiente hizo en el Edén. Que cuando, qué triste, mi amado, viendo, a veces nosotros podemos estar bajo la nube de la gloria y ahí se infiltra la serpiente y un descuido, aleluya, puede provocar que nosotros no sepamos, aleluya, que es la serpiente que está hablando. Aleluya, amén. Esto fue lo que pasó en ese entorno, ese ambiente del Edén. Que por un descuido, gloria al Señor, la serpiente se incrustra, se introduce, amén, gloria al Señor, y comienza a sembrar duda en los corazones, gloria al Señor, de nosotros. Por eso es importante, amado, reconocer esa voz, amén, gloria al Señor, pedir, amén, esa revelación, amén, de parte del Espíritu de Dios, quien es el Consolador de nosotros, el Paracletos, nuestro abogado, nuestro representante aquí en la tierra. Usted no está solo. Alabado sea el nombre del Señor. Usted no tiene que preocuparse. Amén, que usted está aquí abandonado. Por eso Cristo dijo: no os dejaré huérfanos, yo iré, pero entre tanto que regreso yo le voy a enviar a uno que estará con vosotros hasta el fin del siglo. Aleluya. Vamos a seguir a Jesús. Implica escuchar y reconocer la voz, porque solamente las ovejas oyen la voz y lo siguen. Segundo, seguir a Jesús significa que tú tienes que hacer hacia un lado cualquier interés personal. Esto es, examinar tus motivos y tus razones por seguir a Jesús. Mateo 16:24, mira lo que dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Negarse a sí mismo es dejándonos saber a nosotros que tiene que haber un despojo de cualquier interés personal que tú puedas tener. Usted sabe cuántas personas a mí me ha tocado escuchar decir que ellos se metieron a la iglesia o se entregaron a Cristo, gloria al Señor, porque de alguna manera ellos estaban bajo la impresión que de momento todas las cosas se iban a arreglar, que iban a caminar como en las nubes y que no iba a haber más problemas. Es más, de ahí es que se forma, gloria al Señor, la religión de, gloria al Señor, pare de sufrir. La creencia de ellos es que ya tú no vas a sufrir más nada. La Biblia no dice eso. La Biblia no pone exento al cristiano. El cristiano verdadero tiene que pasar ciertas tribulaciones. Aleluya, pero Dios promete librarnos de todas ellas. Oh, yo siento la presencia del Señor, que aunque tú estés enfermo, Dios promete, gloria al Señor, que en su debido tiempo su gloria se manifestará. Pero no dice que jamás sufriremos, que jamás tendremos persecución. No dice en ningún momento que usted, gloria al Señor, ahora vivirá, gloria al Señor, como si usted fuera un cristiano intocable. Pero hoy en día se enseña, gloria al Señor, que sí, usted puede vivir sin sufrimiento, sin lloro, sin aflicción, amén, sin dolencia, amén, sin preocupaciones. Seguimos siendo humanos. Que yo sepa, yo estoy de carne y hueso. Todavía se suda, todavía se llora, todavía uno se aflige, uno se cansa, uno se agota. Hay tantas cosas que ocurren en nuestra vida, pero lo importante es que cuando le seguimos a Jesús, que así cuando Jesús se agotaba, Él podía, gloria al Señor, descansar en la gloria de Dios, porque Él entendía que la fuerza de Él no era propia, sino
necesidad. Pero no hay mejor bendición que estar en la casa de Dios, porque aquí Él derrama bendición y vida eterna. Es aquí que Él te toca, es aquí que Él te transforma, es aquí que verdaderamente tú y yo yo siento la gloria, sentimos liberación. No es manipulado. Pero hay que dejar los intereses personales, los falsos motivos y las razones por las cuales queremos seguir a Jesús. Hubieron un sinnúmero de personas, mi amado, que pensaron que por seguir a Jesús Él iba a cumplir, aleluya, con los caprichos de ellos y las expectativas. Y cuando vieron que no era así, ellos cogieron patitas. ¿Para qué te quiero? Esas son las gente que Dios no quiere a su lado. O esto es, aleluya, a todas o a nada. Alábalo, Señor, en esta hora. Oh, glory be to Jesus. Hay que hacer la buena gloria al Señor, todo lo que verdaderamente causa tropiezo. Número 3, seguir a Jesús implica obedecer sin demora y eliminar las excusas. Oye, hermano, ¿qué muchos excuseros hay hoy en día? Oye, hermano, ¿qué muchos excuseros hay hoy en día? Gloria al que vive para siempre. Para seguir a Jesús tú tienes que obedecer, amén, sin cuestionar nada. Cuando Jehová habló con Abraham, le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela a un lugar que te voy a mostrar. En ningún momento vemos que Abraham comenzó a cuestionar a Dios: ¿para dónde tú me envías? Pero dame dirección, es que no sé para dónde voy. No, él obedeció. Entendió que no podía él demorar. Dios habló, hay que hacer. Dios habló, hay que caminar. Dios habló, hay que obedecer sin cuestionar nada. Tal vez que hay cosas que usted y yo no entendamos, pero es cuestión de obediencia. ¿Sabe usted que hay crisis, hay enfermedades, aleluya, que vienen a nuestra vida por la desobediencia, por no escuchar la voz de Dios? Pero en el momento que tú obedezcas, ahí recibe tu sanidad. Gloria a Dios. Santo. Ahora mira esto. Dentro de las excusas están los no puedo y no quiero. Los no puedo y los no quiero. Mire esto. Apunten. Le voy a dar primero los no puedo. Los excuseros, estos son los excuseros más grandes que yo he visto. Y le voy a dar texto bíblico. Mira, los no puedo seguirte, Señor, por la familia. Mateo 10, 34, 39. Ahora yo entiendo que el orden, amén, por el Señor, de sometimiento y de búsqueda es Dios, familia, ministerio y todo lo demás. Pero entonces nosotros tenemos que entender, saber distinguir hasta qué punto la familia va a ser prioridad, amén, gloria al Señor, en nuestra vida, sin que eso, amén, ocupe el primer lugar de Dios. Aleluya. Entonces hay personas que no siguen a Jesús porque dicen: no puedo por la familia. Y el no puedo por la familia, tarde que temprano, como yo he visto en testimonio, terminan perdiéndola como quiera. Aleluya. Terminan descuidándola como quiera. Gloria al Señor, porque Dios trataba de decir: si me buscas, si me sigues, tú no te tienes que preocupar de ellos, porque yo me encargaré de ellos. Y tú, aleluya, simplemente ves a donde yo te doy en mi acto. Siempre la gloria. ¡Viva a su nombre! Número 2, está el no puedo por el dinero. Mateo 19, 16 al 22. Que mucho hay así, mi amado. El no puedo, porque eso implica, mi amado, seguir a Jesús. A veces tú tienes que abandonar y dejar un trabajo. Aleluya. Y a veces eso, mi amado, nos ha frenado. Se lo digo yo por mi propia experiencia. Yo pudiera estar tranquilo haciendo dinero, pero hay veces, mi amado, que uno o hace caso o hace caso. Alábalo si puede. Entonces, esto está impidiendo que muchos ministerios que pueden ser efectivos y poderosos en la mano de Dios puedan verdaderamente seguir a Jesús. Y no es que tener dinero sea malo ni hacerlo. Es que cuando el dinero ocupa el primer lugar, amén, se convierte en un Dios cuya Biblia lo menciona como el Dios Mamón, porque es un Dios y termina siendo idolatría ante los ojos de Dios. Tercero está el no puedo por lo que posiblemente extrañaría. Lucas capítulo 9, 61 al 62. Hay personas que no buscan del Señor por lo que podrían extrañar.
Ay, es que si me meto a Dios voy a extrañar, el club, estar con los amigos bebiendo, vacilando. Wow, esto es terrible. Y si busco al Señor, yo sé que la iglesia prohíbe los cines, las playas. No, mejor no. Y a veces se detiene, y Dios llamándolo para algo grande, y la excusa es: no puedo porque voy a extrañar muchas cosas que la Biblia, gloria al Señor, amén, sugiere que las deje por completo, o que simplemente no las practique porque no me va a permitir echar hacia adelante. Hay cosas, mi hermano, que no es que son pecados, es que son distracciones. Y hay cosas que tú las tienes que echar para un lado. Aleluya. Porque llega un momento que cuando Dios te llama, Él te quiere concentrado en la tarea en la cual Él te ha llamado. Cero distracción. Pues hay personas que dicen: no puedo por lo que extrañaría. Está también algo similar: el no puedo por lo que terminaría perdiendo. Mateo 16, 24 y 26. Hay cosas que eventualmente se van a perder porque no pertenecen. Son cosas que se añadieron en la vida de nosotros, amén, mundana, en la vida nuestra pecaminosa. Y hay cosas que simplemente tienen que desaparecer. Hay cosas que tienen que perderse. Aleluya. ¿Por qué? Porque de modo, si hay alguno que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas, puede ser cosas que vas a tener que perder, obligado. Aleluya. Pero esto es una decisión que es importante que nosotros entonces entendamos. Mire lo otro: no puedo por el que dirán. Juan capítulo 3, verso 1 al 2. Y aquí específicamente me gusta Dios me iluminó para entender esta parte del no puedo por el que dirán. Aquí habla de Nicodemo. Dice ahí que Nicodemo fue a ver a Jesús, aleluya, de noche. ¿Por qué? Porque él era un fariseo y él no quería que nadie lo viera con él. Pero él sabía, aleluya, quién era Jesús. Él decía: sabemos que tú eres un maestro que viene de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que no sea de parte de Dios. Pero ¿por qué lo vio escondido? Por el que dirán. Y hay gente así, que no se atreven a buscar de Dios, no se atreven a seguir a Jesús por el que dirán. Es como que no quieren verlo a ellos con la Biblia en la mano. Es como que no quieren ver, Señor, que los cataloguen. Mira el cristianito, mira el aleluya, mira el pentecostal. Gloria al Señor. Están, gloria al Señor, el no puedo por el cansancio. Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. ¿Sabe usted que hay personas que se cansan? Se cansan, gloria al Señor. Tienen el evangelio y a seguir a Jesús en general como algo que los agota y los cansa. Por eso hay pereza, por eso hay indiferencia. Por eso en las iglesias usted ve, gloria al Señor, que el culto puede estar en su apogeo y la gente jugando ceritos. Alaba, no se puede. Aleluya. Gente dibujando, aleluya. En las iglesias eso es indiferencia, eso es apatía. Alabado sea el nombre del Señor. El cansancio espiritual y físico. Amén. Y están llevando a mucha gente a simplemente decir: mira, yo no puedo. Esto cansa, esto agota. Gloria al Señor. Están ahora los no quiero por la palabra dura. Juan capítulo 6, 60 al 66. Mucha gente dijeron: mira, yo no quiero seguir a este hombre, esta palabra es demasiado dura. Y ahí vemos cuando el mismo Pedro le dice: pero maestro, esto está difícil. ¿Quién puede seguir? Y Dios, ¿te quieres ir tú también? La respuesta de él fue la correcta: pero ¿a dónde iré si tú tienes la vida eterna? Tú tienes la palabra que nos lleva, que nos que verdaderamente nos abre el corazón. O sea, ¿para dónde yo voy a ir si ya yo sé lo que tú tienes? ¡Aleluya! Pero hubieron gente que no pudieron continuar con Jesús porque la palabra era demasiado fuerte, era muy dura, era muy directa. Aleluya, traía convicciones a su vida. Pero hay personas que no quieren a veces recibir esa palabra muy dura. La quieren sazonada, la quieren con el Señor con un poquito de azúcar y una cherry y una fresa encima. Aleluya, quieren todo disfrazado. Pero es mejor una palabra dura que te corrige, que te enderezca y que te lleva al cielo, a una palabra dulce a tu paladar y te lleva a Dios, ¿cierto? La gloria y te lleva al infierno. Oh, gloria a Dios. La palabra dura, mi amado, que te hace verdaderamente autoexaminar.
examinarte en lo que no sirve, gloria al Señor, en nuestra vida, en lo que está fuera de orden en nuestra vida, en lo que verdaderamente está desagradando a Dios en nuestra vida. Pero la palabra es necesaria. Y estarnos no quiero por la vergüenza que le da. Lucas capítulo 9, verso 26. Hay gente, mi amado, gloria al Señor, muy similar, gloria al Señor, a lo que dirán. Pero la vergüenza, mi amado, gloria al Señor, literalmente no buscan, le dicen, oh, es vergüenza. Yo no quiero que me vean, gloria al Señor, con faldas largas, gloria al Señor. O no quiero que me vean así o así. Gloria al Señor, empiezan a hacerse, amén, gloria al Señor, estos retratos en su vida, en su mente, gloria al Señor, como, amén, como si seguir a Jesús es cualquier cosa. Es más, a mí me daría vergüenza seguir a una persona, mi amado, gloria al Señor, aleluya, que aparenta ser un hijo de Dios y termine siendo un hijo del diablo. Eso me daría a mí vergüenza. Me daría a mí vergüenza, mi amado, andar con una persona, aleluya, que aparentemente sea, aleluya, un hombre o una mujer de Dios, pero nada me pueda transferir para yo ser mejor. Por eso es importante seguir a Jesús, no a los hombres. Hay gente siguiendo a los hombres, pero tú ves en ellos que no hay cambio. Entonces, ¿para qué tú sigas a ese hombre? Seguir a Jesús implica que hay que obedecerlo sin demora, eliminar las excusas. Oiga, no se preocupen que nosotros a veces no tenemos excusas para ir a los malls, para ir con el Señor de compra, para ir a hacer tantas cosas. Y llega el momento de las cosas de Dios y hay excusa para todo. Aleluya, gloria a Dios. A veces está mentindo. Santo. Pastor, no voy a llegar hoy, me siento mal. No se preocupe, tranquilo. Y los agarramos y los moles. Yo recuerdo, mi amado, cuando al principio de mi caminar, yo era un excusero. Hasta que el Señor un día, aleluya, me expuso. Yo en una ocasión, un domingo, allá en los Estados Unidos, le dije a mi pastor que no iba a poder, que estaba yo ocupado. ¿Saben cuál? Él vino, aleluya, pasó por la casa, me agarró brillando el aro del carro, mi amado. ¿Qué clase de vergüenza? Cristiano, mi amado, mintiendo, aleluya. Y eso es implicación que dejamos de seguir al Señor. Y a veces sabemos así, mi amado. No se preocupen, yo también he hecho de eso. Por eso que yo hablo, ¿cómo hablo? Yo entiendo, mi amado, aleluya, que tenemos que eliminar las excusas. Número 4. Para tú y yo poder seguir a Jesús, tú tienes que sentirte insatisfecho con tu vida y desear buscar un propósito elevado. En otras palabras, tú te tienes que cansarte donde tú estás actualmente. Gloria a Dios. Si no hay avance en tu vida y tú te sientes como que estás estancado en estancada, tú te tienes que cansar de eso. Amén. Y hacer algo. ¿Ves? O sea, eso implica, amén, que tú mismo como persona, tú tienes que hacer el cambio. Tú tienes que dar el primer paso. Tú no tienes que esperar que el pastor sea el que haga ese paso por ti, porque esto es algo personal entre tú y Dios, que es lo que tú vas a hacer ahora, que va a dar un cambio y un giro, aleluya, en tu vida total y completo. Gloria a Dios. Porque tienes que cansar. Tienes que cansarte de quién tú eres, para que tú puedas entonces seguir a Jesús para un propósito mayor y elevado en tu vida. 3 personas les voy a mencionar que eventualmente se sentían cansados de quiénes eran. Número 1, Mateo. Mateo era, gloria al Señor, aleluya, uno que trabajaba para los romanos coleccionando taxes e impuestos, aborrecido por los mismos de él, porque siendo judío y tú trabajar para los romanos, eso era traición. Eso era tú traicionar a tu pueblo, traicionar a tus hermanos. ¿Por qué? Porque los romanos, amén, buscaban oprimir al pueblo con las tarifas, buscando oprimir al pueblo con lo que hacían. Y Mateo comenzó a ser un hombre odiado, un hombre rechazado, un hombre que lo más seguro llevaba la etiqueta de ser un traicionero,
Uno, amén, que abandonó su raza, su pueblo, su hermano, sea lo que sea. Amén. Y este hombre tenía que haber estado cansado. Mateo 9, del 9 al 13, vemos que cuando Jesús lo llama, amén, se le acerca a él en la mesa, gloria al Señor, donde él coleccionaba. Amén, gloria al Señor. Y yo me imagino que cuando Jesús se le acerca, le di, vente, sígueme. Ese hombre lo tiene que haber mirado. Dice la Biblia que él dejó todo atrás y lo siguió, gloria al Señor. No vemos el intercambio de palabras entre Mateo y Jesús, pero es posiblemente, aleluya, que esa sea la razón de que él quedó maravillado, él quedó sorprendido y dice, tú me llamas a mí, aleluya, yo no soy digno, aleluya, para que tú me llames, pero él entendía que el hombre que lo llamaba no era cualquier hombre, él entendía que el hombre que lo señaló, él lo señaló para un propósito más elevado, él lo llamó para que él pudiera comenzar a ver la gloria de Dios en su vida. Al igual que Mateo, usted y yo tenemos que sentirnos como que llegar a ese punto en nuestra vida, amén, que somos tan odiados por la gente que demos oportunidad para que Dios se nos presente y se introduzca en nuestra vida. Segundo, Zaqueo, otro más. Lucas capítulo 19, verso de 1 al 10, un chaparrito. Oye, pero aquello era una vallarde, pero era grande en posición, estatus social, tenía dinero, era un hombre tramposo, porque él mismo lo afirma cuando él dice que si en alguien he defraudado, le voy a multiplicar lo que le he quitado. Amén, gloria al Señor. Parece que esta profesión dejaba dinero, amén, por los fraudes, amén, por las mentiras, aleluya. Pero este hombre también tenía que haber vivido, amén, aunque tenía dinero, porque la gente piensa que el estatus social, amén, gloria al Señor, tu posición en cualquier área de la vida, en términos de ser un empresario, que eso te da felicidad. De nada de eso, mi amado, si eres la persona más odiada y más rechazada, aleluya, alrededor de tu vecindad. Zaqueo estaba cansado. Zaqueo no se sentía satisfecho. Si hubiese sido así, cuando él escuchó hablar de un tal Jesús, él hubiese, amén, hubiese tomado la iniciativa de querer a toda costa acercarse a Jesús, mirar quién era ese hombre. Dice que se trepó en un árbol sicómoro para verlo a la distancia, y Jesús lo miró, aleluya. Zaqueo, desciende, porque oye, aleluya, es importante que yo llegue a tu casa. Aleluya, gloria a Dios. Zaqueo se tiene que haber sentido contento de tanta gente que hay aquí. Tú escogiste mi casa. Amén. Porque Jesús dijo, ¿por qué? Porque yo conozco quién tú eres. Gloria, tú eres también aleluya. hijo, amén, de Abraham. Hay descendencia pura también en ti. Y tú también eres digno de salvación. Por eso a la salvación llegó a la casa de Zaqueo justamente a tiempo. Aleluya. Pero no antes, sin haber llegado también un momento donde había esa insatisfacción. Tú tienes que cansarte de donde tú estás. Amén. Honestamente hay gente que cogen una paliza del diablo y todavía no se cansan. Piensan que todavía tienen un round más. No, es que yo no me rindo. 20 diablos. Y no se cansan. Y el diablo le sigue dando y no se cansan. Y el diablo lo sigue hundiendo y no se afligen. Y el diablo le sigue y dándola y se creen invencibles. Pero va a llegar un momento que tú vas a tener que ser como hermano de piedra Durán. Ya no más. ¿Ves? Porque Dios va a permitir que cada uno de nosotros probemos nuestro propio cuadrilátero en la vida. Yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Aquí con el Señor Dios te quiere llamar a un propósito, aleluya, más elevado del que tú conoces. Aleluya. Como único podemos hacer eso, mi amado, es simplemente rindiéndolo. Por último, en Pedro, Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Pedro, gloria al Señor, tal vez estaba insatisfecho. Era uno de los pescadores más frustrados que había en la Biblia. Ese hombre no era satisfecho. Y en una ocasión, cuando el maestro se lo encuentra, dice que él estuvo toda la noche pescando y no pescó nada. Pero el maestro se le presentó. ¿Por qué? Porque él vio, amén, en Pedro, gloria al Señor, amén, algo que lo atrajo a él. Vio verdaderamente pasión. Pedro era un hombre apasionado con su profesión. No era un hombre que cogía las cosas a relajo.
los que estaban con él, amén, si no tenía la misma pasión, no los quería al lado de él. Esa era la pasión, ese era Pedro. Pero entonces, gloria al Señor, al mismo tiempo era muy frustrado. Era un hombre muy fatigado, que todo lo pensaba hacer con su propia fuerza. Amén, eso es, hasta que se le encontró con Jesús. Y Jesús le dijo, vete, lanza, vamos otra vez, vamos a intentarlo de nuevo. Pero el Señor, y él le dice la respuesta de él, ay, pero si yo he estado aquí toda la noche, no he pescado, amén, no dice, nada se ha pescado, nada se ha recogido. Pero en tu nombre yo lo voy a hacer, porque hay algo especial en ti, yo no sé qué es, amén, pero porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. ¿Ves? Porque tal vez tú estás viendo algo que yo no estoy viendo todavía con mis ojos. Amén, yo lo voy a hacer simplemente porque tú me motivas a yo ser más agradecido a la presencia de Dios. Yo lo voy a hacer porque hay algo en ti que me impulsa, me motiva a salir de nuevo, a intentarlo de nuevo. Pero él se sentía insatisfecho. No se sentía agradecido, amén, con donde él estaba. Cuando él ve el milagro de la pesca milagrosa, porque fue posiblemente la pesca más grande de su profesión, Amén. lo primero que él dijo, Señor, aparte de mí, que yo no soy digno. Se dio de cuenta, gloria al Señor, quién era ese hombre que lo había seleccionado. Gloria al Señor, amén, y había retado, amén, gloria al Señor, una vez más lo que había dentro de él, pasión y perseverancia, amén. Y cuando él se dio de cuenta de eso, Jesús dice, no te preocupes, porque ahora tú serás pescador de hombres. Amén. En ese momento no le estaba queriendo decir necesariamente, deja esta profesión, porque sabemos que Pedro nunca la dejó. Al último, cuando vemos en el capítulo de Juan, cuando el maestro, amén, el Señor ascendió y todo, él volvió a la pescadería, pero se acordó de su propósito, se acordó de su llamado. Y cuando llegó el momento oportuno, él sabía que él podía dejar su profesión así. Él sabía que él podía dejar cualquier cosa por seguir a Jesús. Porque esto se trata de esto. Tú te quieres parecer a Jesús, tú tienes que seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa que tú tienes que caminar como él caminó. Tú tienes que imitarlo a él. Tú tienes que hablar como él habló. Tú tienes que sentir lo que él sintió. Y tú tienes que pensar como él pensó. Aleluya. Seguir a Jesús implica muchas cosas que en ocasiones, mi amado, aún a los más experimentados se nos olvida. Se nos puede olvidar cuál es el propósito de nosotros en esta vida, en el ministerio, amén, y aún para qué servimos para las demás personas. Nos puede llegar a veces el egoísmo y pensar que esto se trata nada más de nosotros. Pero esto es mucho más que un solo hombre. Esto se trata, mi amado, de lo que tú eres para Dios, pero también de lo que eres para otros. Seguir a Jesús, amado, significa que por tu testimonio y por lo que tú eres y la forma que tú brillas, vas a provocar que otros quieran seguirte, que otros quieran, aleluya, tener lo que tú tienes. Yo quiero tener ese gozo, yo quiero sentirme, aleluya, en la manera como me siente, yo quiero sonreír, yo quiero, aleluya, verdaderamente no sentirme que estoy solo, porque solamente con Cristo podemos sentirnos verdaderamente completos. Aleluya. Seguir a Jesús, entonces, mi amado, es un estilo de vida. Seguir a Jesús, yo constantemente estoy retando a personas que dicen que el cristiano tiene derecho. No hay nada en la Biblia que dice que la iglesia está sujeta a derechos humanos. Eso es cosa del hombre ahora. Eso es cosa de las leyes terrenales. La iglesia no fue creada con derechos humanos. Por ende, nosotros no deberíamos estar marchando. No deberíamos estar exigiendo nuestros derechos. La iglesia, mi amado, es establecida por Cristo por orden, por divinidad. Esto es algo, mi amado, gloria al Señor, que nada ni nadie puede, gloria al Señor, gobernar, porque es Cristo el fundador de
a un propósito mayor. Y nuestro propósito mayor es simplemente hacer lo que Él dijo. Aleluya. Ir por todo el mundo, predicar este evangelio, bautizándole en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Y digo, y estas señales seguirán a los que creen. Aleluya, echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos y haremos cosas, amén, imaginables. Pero todo es por seguir a Jesús, Gloria a Dios. que finalmente implica hacer la voluntad. Cristo vive, aleluya. Amén. Gloria al que vive. Den un aplauso al Señor en esta hora. Pongámonos de pie rápido para presentar y terminar esto con oración, dándole gracias nuevamente, gloria al Señor, a cada uno de ustedes por hacer presencia en este lugar. Amantísimo.